No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en X, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y si lo prefieren, pueden vernos ahora mismo, ir al canal de YouTube de Top Latina y poder visualizar la entrevista que vamos a iniciar en este momento. Y queremos darle la bienvenida una vez más al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, don César Gardán. Hey. Quítame el don, que yo creo que hay unos años de más. Ya se te están notando las canas, César, hay que decirlo. Es que cumplo año en una semana, yo creo que eso ayuda. Alex Máximo, muy contento de estar, en mi caso, estrenando esta cabina. Así es. Pero como en casa. Gracias. Bueno, César, estamos ya estamos en plena campaña electoral, primero para unas elecciones municipales y congresuales en el mes de febrero y las presidenciales en mayo. Esto hace que el ambiente no sea del todo certero desde el punto de vista si uno se limita a lo que se dice en redes sociales y lo que se limita a lo que dicen los medios de comunicación, probablemente no ves claramente el verdadero panorama que se le presenta a un sector, por ejemplo, como el privado, que es el que tú representas. Si yo te pidiera una evaluación por parte del sector empresarial del momento en el que estamos, el país, o sea, estamos con vientos favorables, la vas a poner a llorar, ¿eh? La economía está en un buen momento y tenemos previsiones de que pueda mejorar, o todo lo contrario. ¿Cómo están viendo ustedes la situación país en este momento? Tiene que acoricamos. Definitivamente, y bueno, me pusieron la barra alta para empezar la conversación, pero definitivamente es un momento de muchos retos, pero de grandes oportunidades. Y definitivamente la visión que tenemos es de mucho optimismo. Y digo esto porque quizás para abordarlo con objetividad tenemos que salirnos un poco de nuestra propia realidad y ver qué está pasando en el vecindario, qué está pasando en la región. Si nosotros tomamos desde México hasta Chile, sin excepción, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, lo que vemos son focos de inestabilidad, inestabilidad política, crisis económica, disturbios sociales. Y lo que hemos construido aquí en la República Dominicana en estos últimos 50 años ha sido precisamente una continuidad. No importa quién gane las elecciones del año que viene, aquí no hay una amenaza real de un populismo radical. Aquí lo que hemos tenido son transiciones pacíficas desde el año de 1966. Hemos tenido un crecimiento económico sostenido, que si bien es cierto, este año experimentará, por las proyecciones que tenemos, una desaceleración de nuestra economía. No ha sido la tendencia desde el año de 1970 hasta aquí, que hemos sido el país que posiblemente más ha crecido de toda la región. Y con paz social, pues es un ambiente de mucho optimismo. Entonces, definitivamente hay retos importantes en esta misma coyuntura y precisamente abordarlos de una manera con visión de futuro es lo que estamos tratando de hacer. César, sigo en la misma línea. Los años electorales, generalmente la economía tiende a tener una ralentización propiamente por la incertidumbre que crea. Ahora, el escenario del año que viene son 2 y posiblemente 3 procesos electorales. Óyeme, ¿cómo ve, y tomando en cuenta lo siguiente, esa división, el empresariado, cómo ve esa división de las elecciones, tener 2 elecciones un mismo año? ¿Cuál es la opinión que tiene el empresario? No necesariamente de cara a lo que vaya a pasar el año que viene, sino de, óyeme, la economía, lo tanto que se retrae, entonces tú poner 2 procesos un mismo año. Yo creo que el esfuerzo por cada vez más fortalecer las instituciones es fundamental. Si nosotros vemos desde la década de los 60 hasta aquí, hemos tenido todos los modelos. Nosotros hemos tenido elecciones conjuntas, elecciones separadas, reelección indefinida, prohibición de la reelección, un solo periodo, congresional, municipal, voto directo, voto preferencial. Nosotros hemos tenido aquí todas las modalidades y al final del día no hay una modalidad perfecta. Entonces, este esquema que tenemos, que lo que procuraba era evitar el arrastre, sobre todo de los candidatos municipales, representa retos importantes precisamente porque el periodo de la pre-campaña y la propia fase de campaña y electoral se extienden bastante.
Sin embargo, es el sistema que tenemos y lo que tenemos que procurar es que se pueda desarrollar con la mayor transparencia. Y vuelvo e insisto, elevando el debate y tratando de que esto sea un acontecimiento normal. Tú ves países desarrollados y quizás no hay que irse tan lejos como Noruega o Finlandia, pero inclusive en países de nuestra región en el que las elecciones son un evento normal, ni siquiera es un día de fiesta. Una fiesta de la democracia. La gente va y vota a su hora de almuerzo o vota temprano y al final cuando llegó en la noche ve un resultado y al final la vida sigue. Y ojalá eso sea lo que ocurra aquí en la República Dominicana. Bueno, pasarán más de 1000 años, muchos más, dice por ahí una canción. César, una característica que ha tenido esta gestión de gobierno del presidente Abinader en sus distintos planes, propuestas, proyectos, es la figura del fideicomiso y las alianzas público-privadas. Es uno de los modelos que más están impulsando y evidentemente eso ha traído mucho ruido alrededor de eso. Se ha discutido mucho la conveniencia o no de este modelo. Está, por ejemplo, el proyecto de Pedernales, Cabo Rojo, como le están llamando, y otro sinfín de proyectos. ¿Cómo ven ustedes este modelo a futuro en el desarrollo del país? O sea, por ejemplo, un proyecto como Pedernales, si queremos centrarnos en eso, ¿conviene, no conviene? ¿Es la mejor fórmula? ¿Es el mejor modelo para ese desarrollo que se requiere? Las proyecciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo, son de que si se evalúa la cantidad de necesidades que hay en obras de infraestructura y en proveer servicios a la comunidad y la capacidad presupuestaria que tienen los estados, hay un déficit importante cuyos recursos deben provenir de alguna otra fuente. Y es por eso que, sobre todo en esta última etapa, ha entrado con mayor intensidad esta cuestión de las alianzas público-privadas. Y las alianzas público-privadas precisamente son esa oportunidad para que en una combinación en la que nadie sacrifique su rol, es decir, el rol del Estado como regulador, como autoridad, como gestor de la cosa pública y el capital fresco del sector privado, la transferencia de tecnología, la eficiencia en los procesos, permitan precisamente atender estas cuestiones. Entonces, en un primer abordaje, el tema de las alianzas público-privadas no debe ser visto de manera negativa, siempre que exista transparencia, reglas claras y sobre la base de esos procesos puede entonces traer las respuestas. Ahora, el otro componente son los fideicomisos. Yo estudié Derecho y hace algunos años en la universidad, cuando a mí me enseñaron los fideicomisos, eso era casi una pieza de museo. O sea, tú sabías que lo estaba estudiando, pero tú no sabías cuándo se iban a aplicar. Sin embargo, en esta última década, aunque ya en jurisdicciones externas eran común, en nuestro país, en estos últimos años, ha tenido mayor vigencia. El fideicomiso no debe satanizarse como tal porque precisamente está amparado por la ley, define claramente los roles, define qué ocurre con la propiedad, cuáles son las obligaciones de quien entra en el fideicomiso, qué ocurre con los fondos. Entonces, es uno de los instrumentos que la ley de alianza público-privada señala para ejecutar precisamente esos proyectos. Y si hubiese otros, también se pudiera utilizar, pero por su naturaleza, el fideicomiso consagra esos elementos. Mira, el tema que ha sido prácticamente de debate en los últimos meses es el cierre de la frontera. Esto ha representado que la República Dominicana haya dejado de percibir más de 100 millones de dólares. ¿Cuál es la visión que tiene y la opinión que tiene el sector empresarial al respecto y cuáles han sido los daños y las opiniones y si hay algunas quejas por parte de empresarios que están en este consejo de decir, oye, vamos a hacer un poco de presión para que aflojen un poco, que necesitamos vender, estamos pagando salarios sin poder generar ingresos? Mira qué interesante que así como hace un momento comentaba de que desde el año 1970 solamente superado y por cuestiones muy específicas por Guyana y Panamá, la República Dominicana es el país que más ha crecido en toda nuestra región. Pero precisamente en los últimos 30 años Haití se ha consolidado como uno de los países más pobres en el mundo. Su institucionalidad, que estaba debilitada, ha prácticamente desaparecido y es una asimetría mayúscula la que refleja la relación que hoy tenemos. Entonces, si bien es cierto que estamos atravesando un momento de tensión,
la relación no ha sido lineal entre Haití y la República Dominicana. Si nosotros vemos que a partir del terremoto las exportaciones dominicanas formales crecieron exponencialmente y superaron los $1.000 millones. Pero hay otro componente importantísimo que es el comercio informal, lo que 2 veces a la semana ocurre en los pueblos transfronterizos. Y cuando se presiona el comercio formal y el comercio informal, entonces aumenta el comercio ilícito, que es perjudicial para ambas partes. Por eso lo que nosotros... A pesar de la empalizada. Bueno, lo que pasa es que es una frontera porosa en la cual evidentemente por las asimetrías que he descrito y además la falta de producción en el lado haitiano, la capacidad de oferta en el lado dominicano, ocurre de manera natural. Entonces se procuran controles, pero al final del día hay cosas que no se pueden controlar. Y que todos debemos ser parte de que sí ocurra. Entonces, por eso nosotros hemos respaldado las medidas que procuran defender nuestra soberanía y nuestros intereses, pero al mismo tiempo apelado a que continúen todos los esfuerzos diplomáticos y diálogos necesarios para poder regularizar esta situación. Tú has dado algunas cifras y es que las proyecciones para este año es que posiblemente las exportaciones a Haití rondarían los $1.200, $1.400 millones. Y se estima que el comercio informal es un 30 o 40% de ese monto. Entonces, al agravarse esta situación, sobre todo a partir del mes de agosto, evidentemente habrá una afectación. Y lo que esperamos es que en esa montaña rusa que ha sido nuestra relación en el tiempo, pues por el bien de Haití y de la República Dominicana podamos superarlo pronto. Ustedes recientemente en el CONEP concluyeron la 10ª convención empresarial en el que trazaban ciertas estrategias que ya se han dado a conocer algunas. ¿Cuál ha sido el impacto y de cara a lo que tenemos como país, la receptividad que ha tenido en el ámbito político, si choca con alguna de las propuestas de los candidatos? ¿Cómo poder introducir esas estrategias en un plan país, que la nación las asuma como tal y no solamente se quede en el ámbito empresarial, César? Máximo, tú estás como orejeado y muy actualizado de lo que está ocurriendo, muy informado. Mira, definitivamente este proceso de la 10ª Convención Empresarial ha sido un aprendizaje enriquecedor. Nosotros iniciamos, esto ocurre cada 4 años, es la 10ª versión y la primera hace 60 años. Wow. Entonces, estos trabajos iniciaron en el mes de junio y se han desarrollado a lo largo de estas semanas, no solamente en la capital, sino con encuentros regionales en el Cibao, en el sur, en el este, con temas específicos, con representatividad de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Ayer en un pleno del CONEP se presentaron las conclusiones que serán entonces anunciadas al país el próximo 15 de noviembre, pero sí les puedo adelantar de que existen muchos puntos de interés común, no importa el sector de nuestra economía, y en adición la vocación a que esto no sea una propuesta del sector empresarial para el sector empresarial, sino que es el planteamiento de una agenda mucho más amplia con el liderazgo político, tanto de gobierno como de oposición, con el liderazgo social, con las academias, con los líderes de comunicación, a los fines de que de manera conjunta podamos empujar precisamente temas que son relevantes y han estado ahí en el tiempo. Yo creo que una novedad que puede avanzar de este proceso es precisamente colocar al mismo nivel el desarrollo productivo y el desarrollo humano. Muchas veces lo que hemos visto en países cuyos sistemas han colapsado es que los indicadores, la agujita económica iba muy bien, exportaciones, inversión, flujo de capitales. Sin embargo, la aguja social, educación, salud, seguridad social, construcción, vivienda, no iba a la misma velocidad. Y lo que hemos planteado es precisamente que ambos temas confluyan y abordar inclusive cuestiones como el tema eléctrico, el tema fiscal, de manera integral y no como astros separados en una galaxia. César, ¿cómo ve el sector empresarial? Desconozco, no vi ayer, no estoy tan orejeado como Máximo. El tema de Pero vas a estar en el anuncio formal el día 15 de noviembre, que te esperamos por ahí. Está claro, muy lejos del empresariado, acércate. Mira, no, lo que quería saber era cómo ve el empresariado el tema de la educación en el país. O sea, esto no es de ahora, esto es un problema prácticamente estructural, donde en todas las últimas décadas aquí no ha habido una solución para que el nivel educativo de la República Dominicana se pueda elevar. ¿Cómo ve el sector empresarial esto?
Es un tema que nos ocupa y de hecho en un lugar importantísimo en la agenda. De las 8 mesas de trabajo que se establecieron en temas específicos, el tema educativo fue transversal y salió en todas las discusiones. ¿Y qué nosotros vemos? Si abordamos, por ejemplo, la educación básica, decimos, bueno, el país celebró y aplaudió que a través de un pacto educativo se asumieron algunos compromisos de mediano y largo plazo y de hecho se asignaron recursos extraordinarios para un sector tan relevante. Y en los últimos 12 años, al sector educativo a través del Ministerio de Educación se han asignado más de 4 billones de dólares. Es decir, más de 4.000 millones de dólares han sido la suma de los presupuestos de los últimos 12 años. Pero en este mismo periodo de tiempo, la rotación de los ministros ha sido cada 19 meses. Una locura. Entonces, si tú interrumpes un proceso, porque no cambia el ministro, cambia el ministro, el viceministro, el director, y eso va bajando. Como tú puedas evaluar la calidad de lo que estás haciendo en el tiempo, también se ve afectado. Entonces digo que esto es algo que nos ocupa porque no podemos pensar que la inversión en educación tendrá resultados en el corto plazo. Normalmente esto ocurre en generaciones, pero si tú postergas el momento de inicio con la robustez de la institucionalidad que se requiere, será más lejos cuando se vean los resultados. Este tema lo hemos subido en el orden de prioridades en nuestra agenda y estaremos haciendo algunas recomendaciones que permitan abordarlo con mayor autoridad. Otro de los retos, y ya lo mencionabas en el tema del plan estratégico, es la electricidad. Como año tras año, me imagino que ha sido un tema desde los 60 años que tiene haciéndose esta convención. ¿Cómo ha hecho o qué piensa hacer el empresariado para seguir y mejorar de cara a la producción pese al tema eléctrico? Tenemos ya energías renovables, pero también hay muchísimas trabas también para el sector eléctrico. Aunque hay financiamiento, pero por ahí las sedes tampoco te dan el permiso para poder interconectarte. ¿Cuáles son los retos para seguir siendo competitivo pese a los problemas eléctricos? Máximo, en la primera pregunta, cuando Alex comentaba cuál era el ambiente, el sentimiento, hay muchísimas razones para uno estar pesimista, sobre todo si uno ve las noticias en el día a día y acaba de haber una ligera interrupción de la electricidad. Pero seguimos al aire. Me quiero morir. Definitivamente hay muchas razones para sentir pesimismo, pero también debemos tener la capacidad de ver qué punto de avance hemos tenido. Hay algunas de las propuestas o todas las propuestas dentro de la agenda que presentaremos lo que procuran es elevar el debate y que podamos precisamente ver hacia dónde vamos. ¿Qué ha ocurrido en el sector eléctrico? La parte positiva es que hemos tenido una transición de que hace algunos años el 80% de nuestra matriz de generación eran combustibles fósiles. Ahora hemos tenido una transición a energías limpias y eso a futuro le otorga mayor sostenibilidad y contribuye a las emisiones que desde nuestro país se están haciendo. Hemos tenido una diversificación de la matriz en diferentes fuentes, hemos tenido un flujo de inversión privada que ha creído y ha apostado a que esto funcione. ¿Dónde vienen las debilidades? Se requiere ajustar la planificación. Ahora mismo esto no es un problema de oferta, o sea, hay generación suficiente. Y cuando hemos tenido picos de demanda con mayor planificación es algo que se puede abordar en el tiempo. Y lo otro es la sostenibilidad operativa y financiera. Sobre todo la financiera, que cuando vemos las cifras que proyectan las distribuidoras, hace algunos años las pérdidas rondaban un 30% y hoy se acercan a un 40%. En el caso de este, un 55%. Entonces, en ese promedio overall de cerca de un 40%, nada funciona con esas pérdidas constantes. Y si tú entonces pellizcas otros temas, como el fiscal, por ejemplo, y tú dices, año tras año, yo estoy destinando más de $1.000 millones a subsidiar un sector ineficiente, entonces esa rueda va a ser más difícil que pueda avanzar. Entonces el sector eléctrico, lo que entendemos es que como marco normativo, como plan de mediano y largo plazo, existe inclusive un pacto eléctrico, pero cumplir y ajustarse a los indicadores establecidos y abordar sobre todo el tema de la planificación en el sector y la sostenibilidad operativa y financiera que tiene por delante. César, el tema de la corrupción en cualquier país del mundo evidentemente es un problema y probablemente quienes más lo padecen
en cualquier país es el sector empresarial, porque se ve arrastrado, incluso en algunos puntos o en algunos países, en algunos casos, tú puedes ver que se arman complicidades precisamente en el tema de la corrupción y la impunidad y todo esto. En los últimos años, ¿cómo está viendo el sector empresarial el tema en el país? Ayer, por ejemplo, veíamos a Jenny Berenice asegurar en sus redes sociales que hay notables evidencias de avances en la lucha contra la corrupción. 300 condenas. Evidentemente es algo que ella tiene que decir, ella es el Ministerio Público y está llevando adelante varios procesos. Evidentemente la oposición dice que no ha sido así. ¿Cómo lo ve el sector empresarial? ¿Hay señales, por lo menos, de que está funcionando o no? Mira, definitivamente que el combate a la corrupción, el hecho de que tenga mayor visibilidad y de que la tolerancia a los actos de corrupción se vaya reduciendo, es algo importante. Ahora bien, tenemos que verlo de una manera integral. Nosotros hemos respaldado todas las iniciativas de combate a la corrupción, sin embargo, apelando a que se cumpla con el debido proceso y apelando también a que existan planes de prevención de la corrupción, de sanción a lo que ocurra, pero también de evitar la impunidad en el tiempo, que se convierte en un incentivo dañino para que continúe ocurriendo. En este sentido también verlo desde la óptica de cómo opera el Estado y cómo se ajusta el manejo de los recursos públicos. Insistir en eliminar burocracias y hay iniciativas interesantes pero que requieren un nivel de avance, excesos de permisología, solapamiento en las funciones de algunas instituciones, y cuando tienes estos espacios grises, entonces es que ocurre precisamente lo contrario. Entonces nosotros hemos respaldado esta lucha cumpliendo precisamente con el debido proceso y que pueda continuar consolidándose un Estado de Derecho que fomente precisamente la confianza y la inversión. Hace unos minutos hablabas hablando de la región, poniendo a República Dominicana en el contexto regional, hablabas de la ventaja que tenemos, que en el país ha habido por muchos años estabilidad política, estabilidad social y ojalá evidentemente que eso se mantenga en el tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista social, hay algunos hechos, algunas señales que deben preocuparnos a todos. Y quiero referirme al tema de lo que ocurrió el sábado en la zona colonial. Allí eso ha traído una cantidad de comentarios y discusiones alrededor de quién fue el responsable de la situación, y más allá de que haya habido un responsable circunstancial para ese día, yo creo que hay que ir mucho más allá. O sea, ¿cuál es el origen de eso? Y eso no es la primera vez que ocurre, solo que se cambió de escenario por un día. ¿Eso trae algún tipo de preocupación al sector? ¿Lo han analizado, ese tipo de señales sociales a futuro? Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de reconocer que dentro de la República Dominicana existen varias repúblicas dominicanas, de que no todo el mundo tiene la misma oportunidad, ni todo el mundo tiene el acceso a las mismas herramientas ni a los mismos instrumentos. Y precisamente esas distinciones deben ser abordadas de manera integral. Parecería que vado la pregunta, pero cuando hablamos de desarrollo productivo combinado con desarrollo humano, es precisamente cómo combinamos que ese crecimiento también tenga un impacto en el cambio de la vida de las personas. Lo que ocurrió este fin de semana en la zona colonial es definitivamente inaceptable, pero no es otra cosa que un llamado a atención a lo que ocurre en muchos otros lugares de la República Dominicana de manera recurrente y constante. Si bien es cierto, se deben las autoridades continuar con las investigaciones de la razón de ser y quién fue el culpable y cómo ocurrió todo, no menos cierto es que esto es algo mucho más amplio y que como sociedad debe llamarnos a reflexión para precisamente poder implementar los remedios y evitar dentro de lo posible de que continúe ocurriendo. César, otro tema importante es los salarios. El año pasado se inició un aumento de salario que también representa un reto para el empresariado, pero tengo que aumentar salarios, pero por ejemplo tú no me das como Estado ningún tipo de subvención, porque por lo menos puedo aumentar los salarios, pero quítame el anticipo. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuáles han sido los resultados post salario y si estaría de acuerdo con la eliminación del anticipo?
Hay una deuda pendiente en la República Dominicana de reflejar con realidad ajustes salariales que permitan cada vez más que no solamente se enfoque en el salario nominal, es decir, que la persona gane 15, 20, 25, 30 mil pesos, sino que se orienten al salario real. ¿A cuánto es que requiere una persona para satisfacer sus necesidades básicas? Lo que hemos visto en los últimos 2 años es algo interesante porque en el año 2021 y en el año 2023 se han producido los 2 ajustes de salario mínimo más altos en la etapa reciente de nuestra historia. Y si pensamos que en el año 2021 justamente estábamos todavía en el proceso de recuperación económica y que se logró inclusive hacer una clasificación de las empresas para que en función de su tamaño puedan responder con las necesidades que se presenten, estos 2 ajustes han conllevado un nivel de sacrificio, pero son una señal clara de que podemos seguir avanzando. Estos 2 ajustes también se han producido en un ambiente de paz social dentro del tripartismo. Nos hemos sentado en una mesa, representantes del sector laboral, del gobierno, del sector empleador, y hemos logrado estos acuerdos. Pero no es suficiente, Máximo. Esa discusión del salario real debe continuar, porque el salario no solamente debe implicar cuánto la empresa le paga al trabajador, sino también cuántas son las deducciones que se le hacen, cuántas son las contribuciones, cuánto es el costo de la vida y en general en ese abordaje integral trabajar juntos en que pueda lograrse esa convergencia entre el salario nominal y el salario real. ¿El anticipo? El anticipo es una de esas cosas que aparecen en el escenario de manera coyuntural y adquieren un carácter permanente. Sí. Se procuró una salida en un momento precisamente porque somos una economía que refleja todavía altísimos niveles de informalidad y de una forma u otra se procura garantizar los ingresos que requiere el Estado. Ahora, cuando las condiciones lo permitan y nos aboquemos a la concertación de un pacto fiscal, definitivamente temas como el anticipo deben ser abordados. Lo que a veces preocupa es que sigamos poniéndole parches a un código tributario que es del año de 1992 y 31 años más tarde es un sistema que requiere modernizarse, simplificarse, hacerse más accesible, transparente y que en consecuencia aumenten las recaudaciones, pero el contribuyente también se sienta más cómodo y más seguro de lo que está haciendo. César, vamos a tener que cumplir con el compromiso que llegamos contigo, que te tienes que ir. Tienes una agenda complicada hoy. Si por nosotros fuera, llegaríamos hasta las 9. Y ojalá no siga oyendo la gente, porque a lo mejor no sea. Exactamente. Pero bueno, de verdad que muy agradecidos porque nos hayas acompañado una vez más en No Se Diga Más. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Les deseo éxitos en esta nueva instalación y ojalá sigamos conversando con todo lo que viene. César, una pregunta antes de irnos, que se me acaba de ocurrir, ya más a lo personal. Yo tengo miedo. En esas reuniones del CONEP, ¿sabes? Pura gente importante, Sí. Pedro Brache, Celso Juan Marrancini, Un saludo, por cierto, a Pedro, que seguro está oyendo. Oye, manda saludos. Don Saludos, Pedro. Hey, Saludos. Papá, mi papá. En esas reuniones, ustedes se sonríen, echan chismes, critican al presidente, eso no me lo vas a decir, pero cuéntame, ¿cómo es esa dinámica antes de que empiece la agenda dura de la sesión? Mira, tengo que confesarte, ya que me llevaste a eso, que es un reto. El CONEP hoy por hoy está conformado por 64 asociaciones y 76 empresas. Esas 64 asociaciones representan 60,000 empresas de todos los sectores y todos los tamaños. Entonces, así como lo puedo exhibir como una fortaleza, al mismo tiempo es un reto sentarnos en la mesa y siempre estar de acuerdo. Ahora, cuando estamos de acuerdo, es una fortaleza invencible. Entonces, el ambiente es de pura camaradería. De hecho, aún con sectores que pueden tener algún tipo de diferencias, es bastante distendido. Muchas veces se entiende que el empresario es un saco y una corbata en una torre con aire acondicionado, pero se desconoce que el 85% de las empresas en nuestro país tienen menos de 15 trabajadores. Este es un país que su tejido empresarial son MIPYMES. Entonces, reconocer esa realidad, algo interesante que ha ocurrido es un relevo generacional. Aquí teníamos empresas familiares tradicionales cuyos líderes ya están pasando a otra etapa y es precisamente el relevo el que viene subiendo. Una mayor participación de empresas multinacionales. Entonces, la combinación de todas estas cosas es un ambiente en que todo fluye,
Quizás relajamos más que aquí ustedes, que a veces están muy serios. Gracias, César. Gracias a ustedes. Amigo César Barragán, vicepresidente ejecutivo del CONEP en No Se Diga Más. Ya volvemos. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.